Bueno, somos el equipo 1 y este es el tema 3.2. Todo equipo mecánico que incluye el prensado, el estirado, grisallado y doblado. La deformación es únicamente uno de los diversos procesos que pueden usarse para obtener formas intermedias o finales en el metal. El estudio de la plasticidad está comprometido con la relación entre el flujo del metal y el esfuerzo aplicado. Si esta puede determinarse, entonces las formas más requeridas pueden realizarse por la aplicación de fuerzas calculadas en direcciones específicas y velocidades controladas. Las máquinas, aparatos, herramientas y diversos artículos mecánicos están formados por muchas piezas unidas, tales como pernos, armazones, rueda, engranajes, tornillos, etcétera. Todas estas piezas obtienen su forma mediante diferentes procesos mecánicos, como la fundición, la forja, el estirado, el laminado, el corte de barras y planchas, y por sobre todo mediante arranques de virutas. El embutido profundo y prensado es una extensión del prensado en la que a un tejo de metal se le da una tercera dimensión considerable después de fluir a través de un dado. El prensado simple se lleva a cabo presionando un trozo de metal entre un punzón y una matriz, así como al indentar un blanco y dar al producto una medida rígida. Latas para alimentos y botes para bebidas son los ejemplos más comunes que hay del embutido profundo y prensado. Este proceso puede llevarse a cabo únicamente en frío. Cualquier intento de estirado caliente produce en el metal un cuello y la ruptura. Ahora el laminado. Este es un proceso en el cual se reduce el espesor del material pasándolo entre un par de rodillos rotatorios. Los rodillos son generalmente cilíndricos y producen productos planos tales como láminas o cintas. También pueden estar ranurados o grabados sobre la superficie a fin de cambiar el perfil, así como el relieve. Este proceso de deformación puede llevarse a cabo ya sea en caliente o en frío. El trabajo en caliente es usado muy ampliamente porque es posible realizar un cambio en forma rápida y barata. El laminado en frío se lleva a cabo por razones especiales, tales como la producción de buenas superficies de acabado o propiedades mecánicas especiales. El forjado. En el caso más simple, el metal es comprimido entre martillo y yunque, y la forma final se obtiene girando y moviendo la pieza de trabajo entre golpe y golpe. Para la producción en masa y formado de secciones grandes, el martillo es sustituido por un martinete o dado deslizante en un bastidor e impulsado por una potencia mecánica hidráulica a vapor. Un dispositivo utiliza directamente el empuje hacia abajo, que resulta de la explosión en la cabeza de un cilindro sobre un pistón móvil. Los dados que han sustituido al martillo y al yunque pueden variar desde un par de herramientas de plana hasta ejemplares que tienen cavidades pareadas capaces de ser usadas para producir las formas más complejas. Si bien el forjado puede utilizarse ya sea con el metal caliente o frío, el elevado gasto de potencia y desgaste en los dados, así como la relativamente pequeña amplitud de deformación posible, limita las aplicaciones de un forjado frío. Un ejemplo es el acuñado, donde los metales de la superficie son impartidos a una pieza de metal por forjado en frío. El forjado en caliente se está utilizando cada vez más como un medio para eliminar uniones y por las estructuras particularmente apropiadas o propiedades que pueden ser conferidas al producto final. El estirado es esencialmente un proceso para la producción de formas en hojas de metal. Las hojas se estiran sobre hormas conformadas en donde se deforman plásticamente para asumir las superficies requeridas. Es un proceso de trabajo en frío y es generalmente, al menos, o sea, todos los procesos de trabajo. La extrusión. En este proceso, un cilindro o trozo de metal es forzado a través de un orificio por medio de un embolo. Por tal efecto, el metal estirado y extruido tiene una sección transversal igual a la del orificio del dado. Hay dos tipos de extrusión, la extrusión directa y la extrusión indirecta o invertida. En el caso de la extrusión directa, el embolo y el dado están en los extremos opuestos del cilindro y el material es empujado contra y a través del dado. En la extrusión indirecta, el dado es sujetado en el extremo de un embolo hueco y es forzado contra el cilindro, de manera que el metal es extruido hacia atrás a través del dado. La extrusión puede llevarse a cabo ya sea en caliente o en frío.
Este es un proceso predominante, este es predominante en un proceso de trabajo caliente. La única excepción a esto es la extrusión por impacto, en la cual el aluminio o trozos de plomo son extruidos por golpe para obtener productos como tubos de pasta de dientes. El estirado de alambre es cuando una varilla de metal se aguza en uno de los extremos y luego se estira a través del orificio cónico de un dado. La varilla que entra al dado tiene un diámetro mayor y sale con un diámetro menor. En los primeros ejemplos de este proceso fueron estiradas longitudes cortas manualmente a través de una serie de agujeros de tamaño decreciente en una placa de hierro colado o de acero forjado. En las instalaciones modernas, grandes longitudes son estiradas continuamente a través de una serie de dados usando un número de poleas mecánicamente guiadas que pueden producir muy grandes cantidades de alambre de grandes longitudes de alta velocidad, usando muy poca fuerza humana. El crisallado. El corte del metal implica su sostenimiento a un esfuerzo de corte superior al límite entre filos cortantes adyacentes, como se muestra en la figura. Conforme, conforme el pulsón descendiente sobre el metal, la presión produce una deformación plástica que tiene lugar, que tiene como lugar en la figura, en el B de la figura, que es aquí en esta parte. El metal se somete a un esfuerzo muy alto entre los filos de la matriz y el punzón, y las fracturas se inician en ambos lados de la lámina a medida que continúa la deformación. Cuando se alcanza el límite de resistencia del material, la fractura progresa. Si el juego es correcto y ambos filos tienen el mismo aguzado, las fracturas se encuentran en el centro de la lámina, como se muestra en la figura, aquí en esta parte, en la C. El valor del juego, que desempeña un papel importante en el diseño de matrices, depende de la dureza del material. Para el acero deberá de ser del 5 al 8% del espesor del material por lado. Todo inadecuado, las facturas no coinciden y en cambio puede atravesar todo el espesor de la lámina consumiendo más potencia. El doblado y formado. Este se puede efectuar con el mismo equipo que se usa para corte. Esto es prensas operadas con manivela, excéntrico y leva. En donde esté considerado el doblado, el material se somete a esfuerzos tanto de tensión como de compresión, con valores inferiores a la resistencia límite del material, sin embargo, sin un cambio apreciable del espesor, tal como en una prensa dobladora. El doblado simple implica un doblez recto a lo largo de la lámina de metal. Para diseñar una sección rectangular a doblar, uno debe determinar cuánto metal se debe dejar para el doblez, pues las fibras exteriores se alargan y las interiores se cortan. Durante la operación, el eje neutro de la sección se mueve hacia un lado de la compresión, lo cual arroja más fibras de tensión. Todo el espesor disminuye, el ancho aumenta en el lado de la compresión y se acorta en el otro. Aunque las longitudes correctas para los dobleces se pueden determinar por fórmulas empíricas, están considerablemente influidas por las propiedades físicas del metal. El metal que se ha doblado retiene algo de su elasticidad original y hay alguna recuperación de elasticidad después de retirar el punzón. A esto se llama recuperación elástica. Por último, la prensa dobladora, que se usa para doblar, formar, redondear, repujar, desbardar y punzonar lámina metálica de bajo calibre. Tales prensas pueden tener espacio para lámina de 6 metros de ancho y 6 milímetros de espesor. La capacidad de presión requerida de una prensa dobladora para un metal dado se determina por la longitud de la pieza, el espesor del metal y el radio de doblez. El radio mínimo interior de doblez se limita usualmente a un valor igual al espesor del material. Para el doblado, la presión requerida varía en proporción a la resistencia de tensión del material. Las prensas dobladoras tienen carreras cortas y están equipadas generalmente con un mecanismo impulsor excéntrico.